Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible, transmitiendo desde Cabos Union, Ática, el programa número 30 de nuestro ciclo 2019, y que ahora sí creo que será el último programa de este ciclo. Hoy quiero hablarles de un caso estremecedor, el llamado Paso Dyatlov. El Paso Dyatlov queda cerca de los Montes Urales, y el caso del que quiero hablarles se produjo durante la época en que Rusia formaba parte de la Unión Soviética. 9 excursionistas, gente con experiencia en la montaña, se dirigieron al Paso Dyatlov hace ya varias décadas ocurrió esto, en la década del 50. El Paso Dyatlov está de camino hacia una montaña cuyo nombre en ruso significa la montaña de la muerte. Y vamos a ver que es un nombre muy adecuado a los sucesos que ocurrieron durante esta expedición. Eran 8 estudiantes universitarios y un guía que los dirigió, una persona muy avesada en la zona, que conocía perfectamente, nosotros le diríamos un vaqueano. Estas 9 personas estaban perfectamente equipadas, con carpas, con mochilas. Iniciaron su expedición. Lo que querían era básicamente ascender a esta montaña. Y llevaban diarios, sacaron fotografías, de modo que tenemos testimonios de los mismos participantes de la expedición para basarnos y saber qué es lo que ocurrió con ellos. Los expedicionarios pasaron por un poblado de los aborígenes de los Montes Urales, quienes fueron los últimos que los vieron. Luego de ellos se internaron en la montaña y nada más se supo por unos días. Hubo una nevada, empezó a pasar el tiempo, los 9 expedicionarios no volvían y bueno, sus amigos empezaron a preocuparse. ¿Qué pasó con los 9 expedicionarios? Se enviaron patrullas de rescate a ver dónde estaban, y los encontraron en el Paso Dyatlov. Los encontraron en unas condiciones espeluznantes. Primero encontraron sus carpas deshechas, campamento deshecho y sin ninguna persona. Luego se pusieron a buscar en los alrededores, y a varios centenares de metros, en las orillas de un río, ahí aparecieron los cuerpos de los expedicionarios. Los cuerpos estaban desnudos, en muchos casos. No tenían zapatos, ninguno de ellos. Y estamos hablando de una zona donde hubo una nevada tremenda, donde siempre es muy fría. En la época en que ellos habían llevado a cabo su expedición, era impensable que se pudieran sacar los zapatos. Sin embargo, estaban desnudos. Una mujer, integrante de la expedición, se la encontró sin los globos oculares y sin la lengua. Un hallazgo macabro. Otro de los expedicionarios,
Algunos tenían cortes en el cuerpo, otros no tenían nada, pero estaban muertos. Todos muertos. Entonces empezó una investigación para ver los motivos, qué era lo que había ocurrido. Y volvieron al campamento como para tratar de encontrar cuál era la causa que los había precipitado fuera de sus carpas y hecho correr enloquecidamente sin ropas. ¿Qué podía haberlos asustado tanto? Bueno, al principio no encontraban ninguna respuesta. Después vieron que las carpas tenían unos cortes longitudinales, unos cortes hechos con cuchillo, por el lado interior de la carpa, como si el que estaba dentro de la carpa hubiese querido espiar algo que había afuera, y entonces no se animaba a abrir la puerta de la carpa y con el cuchillo cortó una ranura para poder ver qué es lo que había afuera de la carpa. Está claro que estaban espiando a algo y no se animaban a salir. Eso fue una de las primeras cosas que encontraron. Por supuesto, al principio no hallaron razón para que hubiesen salido sin sus zapatos. Uno pensaría que estaban durmiendo, que algo los asustó y salieron corriendo, pero es ridículo. Si uno sale de la carpa, no puede salir muy lejos por la nieve. No tiene mucho sentido lo que hicieron. Al no haber un motivo obvio por el cual los expedicionarios hubiesen abandonado la carpa y corrido descalzos durante cientos de metros por la nieve, se elaboraron diversas teorías. Una de ellas dice que la gente cuando sufre hipotermia, pues nada, tiene alguna crisis paradójica y se saca las ropas. Yo creo que esto es una teoría elaborada ad hoc para explicar esta actitud inexplicable de los expedicionarios de abandonar sus calzados y sus ropas en medio de la nieve. En realidad, los casos que conocemos de escaladores, gente que se muere en las altas montañas del Everest, del Himalaya, hay cualquier cantidad de casos de gente que ha muerto de hipotermia y se encuentra al escalador con sus botas puestas, por supuesto, arrebujado en su ropa y tratando de mantener todo el calor posible. Y esto en todas las altas montañas del mundo. En el caso del Everest especialmente, como son muy difíciles de retirar los cuerpos, todavía permanecen ahí muchos de ellos y es posible verlos con toda su ropa. Así que eso de que la hipotermia produce una crisis paradójica y la gente se saca la ropa, yo no sé dónde salió, pero no es para nada convincente esa teoría para explicar por qué esta gente abandonaron su carpa y se corrieron descalzos en medio de la nieve para encontrar una muerte horrible. Esa teoría no es convincente. También se menciona que el ejército soviético estaba haciendo unos experimentos en las cercanías, entonces se habla de radiación, en fin, se busca enlazarlo de alguna manera con algún tipo de experimento secreto del ejército soviético, pero en realidad, sí, aunque hay instalaciones por ahí, en la época soviética, eso no explica para nada la actitud de los expedicionarios, ni parece que tenga relación alguna. La teoría más probable dentro de las que podemos considerar lógicas era la de que los nativos de los Montes Urales, cuyo poblado visitaron los expedicionarios, por algún motivo decidieron matarlos. Incluso se llevó a cabo una acción penal
contra estos aborígenes. Luego se demostró de que ellos no habían tenido la más mínima intención de dañar a los expedicionarios, que habían tenido una buena relación con ellos, y esto se descartó totalmente. Lo que sí debemos tomar en cuenta es el folclore de los nativos, porque los nativos llamaban a esta montaña la montaña de la muerte. Y esto no puede ser un nombre puesto al azar, debe ser un nombre puesto porque han ocurrido ya previamente a esta expedición otros casos de muertes misteriosas en estas montañas. El nombre de la montaña, asociado a la muerte, al diablo, al mal, y la forma en que aparecieron los cuerpos de los expedicionarios, sin calzados, junto a un río, nos hace recordar varias de las pautas recurrentes de las desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos, estudiadas por David Paulides, y de las cuales les he hablado yo en otro programa anterior de Crónica de lo Invisible. Hay que tomar en cuenta esto como hipótesis seria, la de la abducción por parte de alguna entidad ultradimensional. ¿Por qué decimos esto? En el caso que estamos tratando, del caso de Dyatlov, resulta que tenemos anotaciones en el diario de uno de los expedicionarios que nos dice que la última anotación de puño y letra de uno de estos expedicionarios dice: el Menk existe. Menk es el nombre del Yeti en esa región de los Urales, en ruso. Sabemos que este tipo de seres tienen diversos nombres según el lugar del mundo. En Estados Unidos se los llama Bigfoot, en Canadá se llama Sasquatch, en el Tíbet es el Yeti, en Rusia es el Menk, en los Andes australes, Tierra del Fuego, provincia de Santa Cruz, se lo llamaba muono. Esto lo tenemos documentado por Darwin. Seres peludos que perseguían a las personas, y según le habían dicho los indios de la Tierra del Fuego a Darwin, no se puede escapar de ese ser. Así se lo habían dicho, no se puede escapar. Y el hecho de que la última anotación de uno de los expedicionarios del diario Dyatlov sea: el Yeti existe, el Menk existe, significa que los estaba persiguiendo uno de estos seres. Recordemos que en las carpas ellos habían practicado cortes desde el lado de adentro de la carpa, cortes con el cuchillo a la altura de los ojos, para poder espiar a algo que los estaba acechando, para poder espiar afuera y ver si este ser que los venía acechando se encontraba ahí. Y hay otra prueba en el caso de Dyatlov, por eso lo estamos tratando como un caso aparte, otra prueba que no está en ningún otro caso. La última foto que sacó uno de los expedicionarios y que estaba en el rollo de su cámara muestra a un ser peludo, gigantesco, entre la nieve. La última foto muestra un Yeti. La última anotación de uno de los expedicionarios dice: el Yeti existe. Esa foto yo la puse como portada de este video. Es una foto auténtica sacada por los expedicionarios del paso Dyatlov. Y estos seres, no se crea que uno puede ir a encontrarlos en su cueva, capturarlos y llevarlos a un zoológico, porque no son seres biológicos, son seres ultradimensionales, cuyo hábitat es lo invisible, es la quinta dimensión, pero ellos se corporizan y llevan a cabo sus predaciones
en nuestra dimensión. Hemos hablado de esto en un programa anterior. Los seres humanos tenemos predadores invisibles que se encuentran en ciertos lugares. Generalmente esos lugares llevan el nombre asociado al diablo, o a la muerte, porque en esos mismos lugares estos predadores actúan y producen desapariciones. A veces ni siquiera se corporizan en nuestra dimensión, directamente abducen a la persona, pero en otros casos ingresan corporalmente, materialmente a nuestra dimensión, y entonces los podemos ver, y son muy diversos estos predadores, pero el que con más frecuencia se presenta y ataca a los seres humanos es el que popularmente conocemos como Yeti. En el Amazonas se reporta la aparición intermitente de un ser peludo con todas las similares características, las mismas características que el Yeti. ¿Y sabe cómo le dicen allá? ¿Cómo le llaman? Arrancalinguas. ¿Por qué le llamarán así? Es obvio, porque arranca la lengua de sus víctimas. Y vemos que la mujer que murió en el Paso de Diatlov tenía la lengua arrancada. Y eso también nos hace recordar muchos casos de abducciones de ganado, de mutilaciones de ganado, y no sabemos si son los mismos seres o si son otros, o si hay predadores como el chupacabra, que preferentemente atacan al ganado, según se reporta, y otros como este ser peludo, grande, que generalmente ataca a los seres humanos. También hay otro tipo de depredadores, otros que vienen en naves que parecen venir del espacio, y hay luces que aparecen, y entonces nos encontramos con que desapareció un animal, pero también puede desaparecer una persona. No estamos a salvo nosotros. Son vampiros cósmicos, diversas especies de predadores invisibles que llegan desde lo profundo del cosmos para depredar ganado o depredar seres humanos. Llámense aliens en sus naves que abducen personas para ponerles sondas, a veces para hacerlos desaparecer. Llámense chupacabras que atacan el ganado. A veces como los predadores naturales que pueden atacar diversas especies, ¿no? Un león puede atacar una cebra, pero si tiene hambre se puede comer una gallina también. Bueno, algunos de estos depredadores se especializan en ganado, en gallinas, chupacabras, por ejemplo. Y otros parece gustarles más la carne de los seres humanos. ¿Quién sabe? O tienen algún estimulante, alguna esencia que les otorga más vida en su propia dimensión. Los míticos vampiros. Yo les llamo vampiros cósmicos a todos, son diversas especies, no hay que tener límites acá en cuál debe ser el aspecto de estos vampiros cósmicos. A veces no tienen ningún aspecto, a veces directamente la persona desaparece prácticamente a la vista, no hay tiempo siquiera de que un depredador se la lleve. Desaparece, entra en un portal dimensional, en una trampa. Entra en una trampa dimensional y cae ahí, se desmaterializa. Algunos lugares son más peligrosos que otros. Sobre algunos lugares flotan presencias invisibles que pueden corporizarse
y abducir a la gente. O incluso puede haber portales dimensionales que sean atravesados inadvertidamente. Lugares como el Parque Nacional Yosemite, o Yosemite como le dicen, me han ocurrido muchísimas desapariciones. Lugares como el Paso de Dyatlov. Estos lugares conviene evitarlos. Por supuesto que también en entornos urbanos se han producido desapariciones. Hay edificios malditos. Nos hemos referido a la desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil. La historia siniestra de ese hotel que muestra que hay presencias invisibles actuando en ese edificio. Y generalmente pierden su calzado las víctimas. Generalmente aparecen a orillas del agua, ya sea un arroyo, ya sea un tanque de agua. Incluso en las desapariciones y mutilaciones de ganado, vemos que muchas veces el tanque australiano se vacía. Grandes masas de agua desaparecen y el productor rural, el campesino, va y no ve que se haya rajado el tanque ni que haya caído el agua que haya desbordado. Son grandes masas de agua. El agua simplemente desapareció. Bueno, el agua también es un elemento importante que parece ser el vehículo o el elemento a través del cual ingresan a nuestra dimensión estas presencias o abducen desde nuestra dimensión hacia otras a través del elemento agua. Amigos de OVNI Radio, con la descripción de este caso completamos nuestro programa radial número 30 y cerramos el ciclo 2019 de Crónicas de lo Invisible. Que el Gran Espíritu los bendiga. Hasta siempre.